decía, bueno, entonces, bueno, esto es una, no voy a pasar demasiado tiempo, pero esto es interesante porque son planteos a reflexionar que hemos escrito como para arrancar el tema, y esto, sinceramente, les digo, esto les puede venir bien, al final inclusive, cuando terminan de ver el tema, como para repasar, y muchas de estas pueden ser preguntas similares a las que tomamos en los multiple choice. Entonces, es como una especie de práctica para entrenarse antes de los exámenes. Así que estas preguntas, prestenle atención, sobre todo una vez que terminaron de ver el tema, para ponerlas en práctica. Bueno, repasamos brevemente hidrostática. Cuando nosotros, seguramente cuando ustedes vieron en física hidrostática, lo que se vio se planteó un fluido en estado de reposo, es decir, supongamos que esto es un fluido que está dentro de un recipiente grande, digamos, en la parte superior, supongamos que hay una superficie libre, digamos, superficie líquida, de líquido abierto a la atmósfera, y de eso tomamos una porción de ese fluido, un cubo elemental, un pequeño cubo diferencial, y lo que vemos es que, digamos, las presiones a las que está sometido ese cubo, en cada una de esas caras, tendrán una variación de acuerdo a la dirección que estamos trabajando. Es decir, por ejemplo, en el caso de la presión, o dicho de otra manera, la fuerza resultante a la que está sometido el cubo en la dirección X va a estar vinculada con la presión a la que está sometido el cubo en una de las caras, la cara, por ejemplo, izquierda, multiplicada por ese área, o aplicada en el área diferencial, y eso hay que restárselo, o sumárselo, digamos, en este caso restárselo, a la presión a la que esté sometido el cubo del otro lado. Y esa es presión por área, perdón, y esa presión por área, esa presión inclusive podría variar, podrían tener la misma presión, más una determinada variación de la presión a lo largo del eje X, todo eso aplicado, por supuesto, por el área. Lo mismo no podría ocurrir en cualquiera de las otras direcciones de ese cubo elemental. Ahora bien, van a ver, cuando desarrollen el tema, que esas presiones en realidad van a variar en la dirección donde se da la aceleración o la dirección predominante de las aceleraciones. En el caso de un recipiente en estado estacionario, o sea, apoyado sobre el piso, la dirección de la aceleración predominante es la dirección de la gravedad. En este caso es el eje Y. Entonces, donde vamos a tener una variación de la presión va a ser en la dirección del eje Y. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien. Si llevamos ese cubo elemental a una dimensión casi... bueno, antes de llevarlo a eso, que les decía, la presión va a ir variando en dirección del eje Y. Con lo cual, en una parte, en un determinado nivel, yo voy a tener una determinada presión en función de I, por ejemplo 1, que va a ser diferente a la presión que voy a tener en un nivel inferior, o sea, más abajo. Presión I2. Diferente. Después veremos si es mayor o menor. ¿Por qué? Porque la dirección I es en este caso la única que va a estar sometida a una variación de ese parámetro presión. Ahora, ¿qué pasa? Si yo este cubo lo llevo a una dimensión infinitesimal, muy pequeña, posiblemente esas variaciones de presión, esos delta de presión, sean despreciables. Con lo cual, a nivel infinitesimal, podríamos asumir que la presión no varía. ¿Me siguen hasta ahí? No varía en ninguna dirección. De hecho, la presión tiene la característica de ser, o se la considera como un escalar. No importa la dirección, la presión es siempre la misma. Para un punto dado, para un punto infinitesimal, no estoy hablando para una superficie con una dimensión definida, sino que para un punto fluido, un punto, la mínima expresión de la materia en fluidos,
para ese punto la presión no tiene una dirección definida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si hay alguna duda, por favor avísenme. En un punto entonces la presión no varía. Ahora, sí variará de acuerdo a las direcciones. En este caso vimos que, de acuerdo a la aceleración de la gravedad, la presión va variando a medida que nos desplazamos en el sentido de la gravedad, en el sentido de la fuerza de la gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parte superior tendré una presión menor que la que tendré en la parte inferior, ¿no? O sea, a medida que voy bajando, aumenta la presión, aumenta la carga. Con lo cual hay una analogía, eso es como un adelanto que les voy haciendo, entre la distancia, o sea, la profundidad y la presión. O sea, yo podría relacionar la presión con la longitud, el I, o como solemos usar en fluidos, el H por la altura o la profundidad. Bien. Ahora, este ejemplo está pensado para un fluido, como les decía, en estado estacionario, quieto, y donde la única aceleración a la que está sometido es la aceleración de la gravedad. Entonces, esa variación de la presión será solamente en la dirección de esa aceleración. Ahora, ¿qué pasa si este tacho lo acelero, lo someto a un movimiento, lo meto, digamos, ubico el recipiente dentro de un vehículo y lo someto a una aceleración? ¿Cómo? Por acá tengo un videito. Está. Podría ser el ejemplo de este tanque. No sé si todos lo ven. Este tanque es una simulación numérica, se lo somete, en realidad se le aplica una aceleración al recipiente y el fluido se desplaza. Esto es parecido a lo que vamos a ver después con el tema que viene ahora con aceleración lineal. Fíjense, al desplazarse el fluido, perdón, al desplazarse el tanque, en realidad lo que está apareciendo es una aceleración. A ver si tengo acá. Aquí. Le decía, lo que ocurre es que el tanque es acelerado en esta dirección. ¿Digo bien? No, al revés. Al revés, al revés. El tanque, todo el recipiente. A ver si esto me borra más grande. Bien. Todo el recipiente es acelerado en este sentido, en la dirección de las X. Y el fluido tiende a desplazarse. A ver que hay alguien más que salió. No. Le decía, y el fluido. ¿Cómo salgo de esto? Bueno, no me deja ejecutar nada. Qué quilombo que es. Acá. Ahí está. Vamos de vuelta. El tanque se mueve hacia la izquierda, se acelera, es sacudido, y el fluido se desplaza en sentido opuesto. Fíjense, en ese caso hay algo interesante que tienen que observar, sobre todo en la primera parte, y es que el fluido cambia o mejor dicho, la interfase, la superficie libre del líquido cambia de inclinación.